estimulante comienza a estimular el desarrollo folicular, en donde los ovocitos se van rodeando de células de la granulosa que van formando tecas. Estas tecas van sintetizando estrógeno. De entre el día 5 al día 12 o 14 inclusive, hay gran cantidad de síntesis de estrógeno. Estrógeno, estrógeno, estrógeno. Quiere decir que del día 5 al día 14, ciclo sexual femenino, puedo dosar estrógeno en sangre. A partir del día 14 al día 22, bien, predomina la escena hormonal, la progesterona. Quiere decir que la progesterona es la hormona más importante. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son las funciones ahora de cada una de estas hormonas y qué hacen cuando llegan al endometrio. ¿Se entiende hasta acá esto? Bien, bueno, hasta el día 28. El día 22 la hipófisis cierra la síntesis, la liberación de hormona luteinizante, por ende el cuerpo lúteo se queda sin ese estímulo para poder seguir funcionando, para poder seguir fabricando hormona, y a partir de ese momento este cuerpo lúteo evoluciona a ser un cuerpo albicans. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? ¿Qué pasa producto de los estrógenos y qué pasa producto de la progesterona a nivel uterino? El útero es un órgano hueco, tiene aproximadamente esta forma, es un órgano endopélvico, ¿bien? Que se encuentra bien ubicado dentro de la fosa pélvica, en la parte más inferior de la fosa pélvica. Tiene un cuerpo, tiene un cuello, y ese cuello está insertado en el conducto vaginal. A nosotros lo que nos interesa es el cuerpo en este momento. El cuerpo, si yo voy a ver la pared que forma parte del cuerpo, veo que hay primero un epitelio cilíndrico simple, sostenido por debajo por un tejido conectivo de bastante desarrollo, de hecho es lo más importante. Bien, a toda esta capa, desde el epitelio hasta el tejido conectivo que hay por debajo del epitelio, un tejido conectivo subepitelial, bien, a todo esto se lo llama endometrio. Endometrio. Por debajo de eso viene una capa de músculo liso, el famoso miometrio, responsable de las contracciones uterinas, y por afuera de eso viene otro tejido conectivo que en la parte superior es una serosa, en la parte inferior parece más una adventicia, ¿sí? Que es el perimetrio o epimetrio, dependiendo de la bibliografía en la que estemos leyendo. Bueno, lo que va a sufrir cambios y la capa que va a ser, digamos, más sensible a todo este componente hormonal que estamos hablando durante los 28 días de ciclo sexual femenino, va a ser esta capa de acá, que es el endometrio. El endometrio está dividido en dos estratos. En un estrato basal, que es de donde se reproduce todo el endometrio en la fase correspondiente, es decir, en la fase proliferativa y secretora, ¿bien? Y un estrato funcional, que es el que crece, es el que se reproduce. No es desde dónde se reproduce, es el que se reproduce. Es el que se cae durante la fase menstrual, es el que se pierde, el que se degrada durante la fase menstrual, y es el que se recupera nuevamente en las fases de crecimiento, principalmente en la fase proliferativa. A esta primera fase, perdón, me había olvidado, esta primera fase del ciclo ovárico es la fase estrogénica, o también proliferativa se le puede decir, y esta segunda fase es lo que se llama fase lútea o fase progestacional. Entonces, el ovario atraviesa dos fases, una fase estrogénica y una fase progestacional. Perfecto, vamos a meternos de nuevo acá. Sabemos que los ovarios que están acá al costado, ¿sí? A través de una conexión vascular bastante rica, emiten sus hormonas. Los primeros 14 días van a emitir estrógenos, y los segundos 14 días van a emitir progesterona, y estas hormonas tienen un solo destino. Ese destino es el endometrio. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Cuando estas hormonas que salen del ovario, sintetizados por las diferentes estructuras que acabamos de ver que nidan en la corteza del ovario, bien, llegan a esto que es el endometrio, lo estimulan de diferente manera. Vamos a tratar de interpretar cómo es que se comporta el endometrio, bien, tanto el estrato basal como el estrato funcional, durante los 28 días. El día 0, que es el primer día que le cae la menstruación a la mujer, en ese día, bien, lo que comienza a ocurrir es que del día 0 al día 5 aproximadamente,
se genera una descamación bastante importante, muy hemorrágica, donde todos los vasos son erosionados, ¿ven? En donde se genera mucha cantidad de coágulos y todo ese tipo de cosas de lo que es el estrato funcional del endometrio. Se cae el estrato funcional del endometrio, quiere decir que es una etapa muy sanguinolienta, en donde los coágulos sanguíneos que se habían generado durante la fase secretora del ciclo anterior, ¿bien? Se descaman, ¿bien? Digamos, esto sangra mucho. Y es lo que ya todos conocemos, ¿no? ¿Sí? Como la famosa menstruación. A partir del día 5 comienza a aparecer en la escena vascular esta hormona, que es el estrógeno, ¿sí? Son los estrógenos, los estradioles. Bueno, estos estrógenos inmediatamente lo que hacen es cortar con esta fase de caída, de degradación del estrato funcional del endometrio. Inmediatamente sientan la orden de que comience la proliferación. Quiere decir que desde el día 5 al día 14 viene la etapa proliferativa del endometrio uterino. Todo lo que se rompió, todo lo que se cayó, todo lo que se descamó, comienza inmediatamente a crecer. Comienza a crecer. El endometrio uterino comienza nuevamente a desarrollar un volumen bastante importante, bien, una altura bastante importante. A partir del día 14 aproximadamente en adelante cambia la hormona que está reinando el cuadro hormonal a nivel vascular, ¿no? Es decir, a nivel general, a nivel sistémico. La hormona deja de ser estrógeno, no es que el estrógeno no esté, sino que el estrógeno otra vez vuelve a tener, digamos, dosajes basales, ¿no? Es decir, a hacer otra vez niveles basales, y la progesterona es la hormona que ahora realmente se luce en esta etapa. Los próximos 8 a 10 días, ¿sí? Bueno, 7 o 8 días, ponele, es la progesterona la que es utilizada por el cuerpo lúteo y la que es volcada hacia el endometrio. ¿Okay? Cuando eso ocurre, este endometrio que ya estaba crecido, ya estaba proliferado, se vuelve secretor, se torna secretor. Esta es la fase de mayor, podríamos decir, de mayor fertilidad de la mujer. Este es el momento en el que, en el caso de que haya habido un embarazo, en el caso de que este muchachito que había quedado acá, en el día 14, ¿bien? Si ocurre una fecundación porque existe un zoide que lo fecunda, ¿bien? Esto va a tardar 7 días en llegar al tercio posterior, a la pared posterior de la parte superior del cuerpo uterino, a implantarse justo en esta etapa, justo en esta fase. Bien, ¿qué es lo que induce la progesterona? Bueno, la progesterona induce principalmente la invasión de ramas arteriales provenientes de la arteria uterina, bien, que se espiralan e invaden este estrato funcional. Quiere decir que comienzan a aparecer un montón de arterias llamadas arterias espiraladas. La arteria tiene una característica que es, digamos, que aporta un flujo vascular de alta presión. Quiere decir que como hay mucha presión dentro de las arterias, bien, todo lo que son los líquidos plasmáticos comienzan a difundir a favor de ese gradiente de presión y se generan coágulos, edemas. Es decir, que este endometrio comienza a tornarse muy edematoso, se hincha, así, se edematiza. Al mismo tiempo, la misma hormona progesterónica, es decir, este gestágeno, comienza inmediatamente a inducir el desarrollo de glándulas tubulares muy profundas que se introducen en el espesor del endometrio. Esas glándulas tubulares que se introducen en el espesor del endometrio, bien, son las famosas glándulas uterinas, que son tan características de la fase secretora y que comienzan a secretar grandes cantidades de moco. Un moco altamente nutritivo, porque recordemos que el embrión en la primera semana, bien, tiene un tipo de alimentación mucotrófica, que es el que utiliza el moco para nutrirse. Inmediatamente, apenas hace contacto, hacia posición con el endometrio en la fase secretora, bien, comienza a tener un tipo de alimentación que es prácticamente histotrófica, así se va alimentando los tejidos hasta que llega a erosionar arterias, y ahí su alimentación se torna hemotrófica, ¿sí? Se torna, digamos, vascular, se vasculariza el embrión. Bueno, entonces, estos son los cambios importantes. Voy a encontrar edemas con coágulos de glucógeno, voy a encontrar arterias espiraladas invadiendo de manera bastante abundante el estrato funcional del endometrio, y voy a encontrar glándulas muy profundas que secretan mucha cantidad de moco. Entonces, esto es un alto banquete para el embrión. ¿Okay? Si para el día 22
no hubo embarazo, es decir, no hubo fecundación, por ende, no hubo los 7 días anteriores un desarrollo embriológico y el embrión no llegó para el día 22 a implantarse, por ende no va a haber gonadotrofina coriónica humana que suplante a la hormona luteinizante en el estímulo del cuerpo lúteo, entonces para el día 22 la hipófisis anterior, la adenohipófisis, te cierra la canilla, no hay más luteinizante. Si no hay más luteinizante, no hay más cuerpo lúteo. Si no hay más cuerpo lúteo, no hay más progesterona. Si no hay más progesterona, no hay una hormona que sostenga todos estos preparativos. Quiere decir que estas arterias espiraladas se retiran y todo este tejido que estaba acostumbrado en estos últimos 7 días a vivir holgadamente de toda la gran presión de oxígeno, de toda la cantidad de nutrientes que venían por estas arterias, se torna isquémico. Es decir, le va a faltar el oxígeno, le va a faltar todos los nutrientes, ¿bien? Y a partir del día 22 en adelante, este tejido, ¿bien? Que es principalmente un tejido conectivo, ¿sí? Se torna isquémico. Es decir, comienza a fallecer, podríamos decir, ¿no? A desfallecer porque le falta el oxígeno para vivir, le falta el agua, le faltan los nutrientes, le falta un montón de cosas y comienza a perder vitalidad. Soporta, del día 22 al 28, soporta así como puede, el día 28 ya no da más y dice yo en estas condiciones no vivo más, y a partir del día 28 en adelante viene la próxima fase menstrual en donde todo esto se descama, ¿de acuerdo? Iniciando nuevamente el próximo ciclo sexual femenino. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que ocurre en 28 días de funcionamiento fisiológico. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande.